El espacio es un lugar infinito y oscuro. En su vastedad sin fin, alberga toda la belleza y todo el horror que conocemos. La humanidad y su hogar, la Tierra, son solo la sombra de una mota de polvo en los dominios de lo conocido. Esta inferioridad lleva a lo que conocemos como horror cósmico, impulsado por el autor H.P. Lovecraft en su obra literaria. El horror cósmico tiene como base el miedo a lo desconocido y una visión pesimista del existencialismo. La propia existencia es un factor de riesgo para los seres humanos, que estamos expuestos a los peligros del universo. El conocimiento, entonces, se convierte en un arma de doble filo. Aquello que desconocemos nos intimida, pero aquello que descubrimos no mejora nuestra situación. Agujeros negros grandes como galaxias, estrellas cuyo brillo llega hasta nosotros incluso después de morir, y extraños objetos espaciales que desaparecen antes de que podamos estudiarlos. Desde la seguridad de nuestros hogares, reflexionar sobre estos temas puede causarnos una inquietud pasajera, pero nada demasiado grave. Aquello que nos inquieta nos queda tan lejos que las preocupaciones terrenales terminan acaparando toda nuestra atención. Sin embargo, no todos tienen esa suerte. Hay personas que viven estos horrores o maravillas, según se mire, en sus propias carnes. Los astronautas abandonan voluntariamente la protección de nuestro planeta para echar un vistazo a lo que hay más allá del horizonte. De momento, que se sepa, la Luna ha sido el destino más lejano al que hemos llegado, pero no tardaremos mucho en pisar Marte. Somos la única especie animal capaz de viajar por el espacio, y quizá deberíamos preguntarnos si hacerlo es una buena idea. Quizá existen cosas ahí fuera que es mejor dejar en paz. Outer Wilds es un videojuego independiente desarrollado por Mobius Digital que fue lanzado en el año 2019. El juego consiste en explorar un pequeño sistema solar en periodos de 22 minutos que terminan cuando el Sol se convierte en una supernova. El jugador dispone de una rudimentaria nave espacial para viajar de un planeta a otro, investigando por qué el Sol explota y si existe alguna forma de evitarlo. El sistema solar de Outer Wilds, aunque es mucho más pequeño que el nuestro, consigue hacernos sentir pequeños. El jugador es un simple peón de una realidad que se cae a pedazos. El horror cósmico impregna cada minuto de juego, pese a que esa no es su principal intención. Aquellos sensibles a la inmensidad del espacio serán víctimas de una profunda incomodidad, que se acentúa exponencialmente en ciertos lugares del mapa. Outer Wilds es más una experiencia que un videojuego. La gran mayoría de sus defensores afirman que no es rejugable, porque la sensación de exploración y descubrimiento de la primera partida no vuelve con la segunda. La jugabilidad está pulida, pero no es su punto fuerte. De hecho, puede llegar a resultar tosca y frustrante en algunos momentos. Por eso, Outer Wilds ocupa un lugar especial en el mundo de los videojuegos. No deja indiferente a nadie, porque depende mucho de la situación personal del jugador. No obstante, si conecta contigo, permanece en tu memoria y su recuerdo mejora con el paso del tiempo. Pero yo no vengo a hablar del aspecto filosófico y reflexivo de Outer Wilds. Dejando a un lado la profundidad de la trama, la originalidad de la narrativa y la maestría y la sutileza con las que se construyen sus momentos emotivos, Outer Wilds ofrece algunas de las situaciones más terroríficas que he experimentado en un videojuego. En este pequeño sistema solar encontramos el Sol, gemelo ceniza y gemelo brasa, lumbre y rocaterra, hondonada frágil y farol de hondonada, abismo del gigante, espino oscuro, el intruso, que es un cometa, y la furtiva luna cuántica, que desaparece cuando dejamos de mirarla. Todos ellos albergan información importante para entender la historia del juego y conseguir alguno de sus finales, así que debemos visitarlos todos en algún momento de nuestra partida. De entre estos cuerpos celestes, vamos a centrarnos en espino oscuro, hondonada frágil y abismo del gigante. Espino oscuro es lo poco que queda de un planeta helado que fue implosionado por unas enredaderas gigantes. Si nos acercamos a él, vemos una serie de agujeros por los que podemos entrar. Al hacerlo, nos damos cuenta de que algo extraño ha ocurrido, ya que el interior de Espino Oscuro es muchísimo más grande de lo que parece al ser visto desde el exterior. La música cambia y una especie de neblina limita nuestra visión. Además de las paredes que nos rodean y de algunas enredaderas gigantes, los únicos puntos de referencia para orientarnos son una serie de luces brillantes. Nuestro primer instinto como seres humanos, perdidos como estamos en un lugar que no conocemos, es ir hacia la luz, así que elegimos una de ellas y aceleramos nuestra nave. Para alguien que empieza a jugar a Outer Wilds pensando que va a tener una bonita experiencia filosófica, el primer contacto con el Espino Oscuro es aterrador. Outer Wilds aprovecha la inocencia del jugador para lanzarlo directo contra la muerte. Y lo peor es que puede pasar un tiempo hasta que descubres cómo navegar de manera segura por Espino Oscuro, y el trauma de la primera muerte te acompañará durante el resto de la partida.
Para ser justos, el juego te advierte, en parte, de los horrores que se esconden en la dimensión de bolsillo de Espinoscuro. En el museo que hay en Lumbre, el planeta natal del protagonista, encontramos una cría de estos rapes junto a una explicación sobre su origen. El problema es que muchos jugadores no leerán esto, o si lo leen, seguramente lo olviden para cuando llegue el momento de la verdad. Ese fue mi caso. Yo visité el museo y vi la cría de rape cuando empecé a jugar, pero se me olvidó. El terror en Hondonada Frágil es más difuso. Este planeta está en constante destrucción debido a la presencia de un pequeño agujero negro en su núcleo. Para explorarlo, a veces debemos saltar sobre plataformas de madera que se caen cuando las pisamos. Mientras tanto, el agujero negro lo devora todo, y un mal paso puede mandarnos directos a él, algo que sucede más a menudo de lo que me gustaría admitir. Quizá haya quienes vean esto como algo normal, como una de las cosas que pueden pasarte en un videojuego, pero el momento de la caída, para mí, es horrible. El vértigo, el acercamiento inevitable a una masa de oscuridad infinita, la incertidumbre sobre qué ocurrirá cuando el agujero negro me trague, la respuesta a esa incertidumbre tampoco me tranquiliza. El agujero negro te escupe en medio de la nada, sin tu nave, a merced del espacio, hasta que se agote el oxígeno del traje. En el silencio absoluto, el sonido de tu respiración es tu única compañía. Esta situación me genera una sensación similar a la talasofobia, el miedo a las aguas profundas. Parece como si algo malo fuera a aparecer en cualquier momento. Por suerte, esto no ocurre. En el último planeta del que hablaré en este vídeo, la talasofobia sí que tiene una razón de ser. Abismo del Gigante está casi completamente cubierto de agua. Además, unos enormes torbellinos se desplazan por su superficie de un lado para otro. Si nos metemos en el agua, no vemos más que oscuridad y unas medusas gigantes que brillan cerca del fondo. Aunque en un principio no parece haber nada que pueda asustarnos, el propio miedo nos hace pensar que hay algo que no vemos en esas aguas. Por si esto fuera poco, el nombre del planeta, hasta cierto punto, puede entenderse como un aviso sobre la presencia de algo muy grande en el abismo marino. Si el miedo nos paraliza y acabamos dentro de uno de estos torbellinos, su fuerza nos expulsará fuera del planeta. Por suerte, la gravedad nos devolverá a Abismo del Gigante, pero recomiendo a aquellos con talasofobia que mediten hasta el siguiente bucle si no quieren pasarlo mal volviendo a la nave. En conclusión, Outer Wilds es un juego maravilloso, pero los elementos que lo hacen maravilloso también lo hacen terrorífico. Los extremos, aunque no se toquen, se parecen. Un viaje inolvidable puede serlo por muy diversos motivos.